Hola, soy Katia Rosenbaum, profesional de la psicología y el desarrollo personal, máster en neurociencias de la educación y especialista en gestión emocional y mindfulness. Bienvenidas a mi podcast. En cada episodio voy a compartirte reflexiones propias y charlas con otras compañeras que me inspiran para que pensemos juntas sobre distintos temas que van a emocionarte e impulsarte a vivir por fin tu vida como vos querés. Vamos a hablar sobre las distintas esferas del bienestar en las que podés actuar para vivir bien de verdad. Relaciones personales, autoconocimiento y desarrollo personal, equilibrio mental y emocional, sostenibilidad y emprendimiento. Comenzamos. Bienvenidas y bienvenidos a la segunda entrevista de mi podcast. Hoy quiero presentarte a alguien muy especial al otro lado del micrófono y de la cámara. Venimos trabajando juntas desde tiempos prepandémicos, uniendo fuerzas para armar lo que hoy es Red Holística, que es una red de terapeutas holísticos inspirados por esta visión más integral del ser humano. Nos conocimos en una charla sobre astrología psicológica hace unos 2 años cuando yo recién había vuelto de Europa y pronto comenzamos a charlar y a armar sinergias entendiendo justamente que como personas somos totalidades integradas y además que esa totalidad es mucho más que la suma de sus partes. Ruth es astróloga con muchos años de experiencia, es terapeuta floral y coach, y en el episodio de hoy nos va a ayudar a abrir un poco el conocimiento de la astrología para entender cómo podemos utilizar la carta natal como herramienta de autoconocimiento. Bienvenida Ruth, gracias por estar acá. Qué ilusión que me hace tenerte como invitada para esta entrevista. Hola, Katia, gracias por invitarme y bueno, gracias por tu trabajo, por abrir este podcast y por compartir ahí también todos tus conocimientos. ¿Cómo estás, Ruth? Bien, todo bien. ¿Todo bien? Bueno, Ruth, antes que empecemos a charlar un poco entonces sobre el tema de hoy, sí, quería darte lugar a que puedas presentarte con tus propias palabras. Si querés contarnos algo más de vos, sé que puede ser una pregunta compleja definirte a vos misma, pero si tuvieras que decir algo así, quizás desde una mirada un poco más holística de tu propia persona, ¿qué podrías compartirnos sobre cuál es tu lugar en el mundo? Bueno, es una pregunta complicada, ¿no? En realidad son muchos lugares en el mundo que una tiene, creo. Pero en esto que decías al principio, ¿no? De las partes y el todo, y esto que hablamos también del holístico, yo me definiría como una persona inquieta. Y dentro de esa inquietud, ¿no? Podemos encontrar cosas positivas de alguna manera, ¿no? Gracias a esa inquietud, pues he vivido muchos años fuera de mi ciudad natal. Gracias a esa inquietud me he dedicado a un montón de cosas, he hecho un montón de cosas, de cuestiones, de trabajos, he conocido a un montón de gente. Por otra parte, esa inquietud también pues me crea cierto nerviosismo, ciertas ansiedades, mucha vorágine de pensamientos, muy mental. Entonces también, ¿no? Como eso se va reflejando en el transcurso de mi vida y en diferentes escenarios de mi vida. Entonces, por ahí podría ser una palabra que pueda definir las partes y el todo, o por lo menos una parte del todo, ¿no? Bueno, de cómo me definiría, ¿no? El tema de la inquietud. Bueno, antes de meternos más profundamente en qué es la carta natal, cómo puede ser una herramienta tan destacada, ¿no? Como para ayudarnos a conocernos, a entendernos desde una mirada quizás distinta, me gustaría que dijeras algo sobre cómo entendés vos la astrología como disciplina más ampliamente, sobre todo en contraposición a esta mirada un poco más banal, quizás popularmente conocida, que tiene que ver con el horóscopo de las revistas o de los diarios, porque me parece importante establecer ciertas diferencias, ¿no? Ya que al final, bueno, esa aproximación es quizás la más conocida y muchas personas tienen barreras al conocimiento astrológico justamente porque les convoca a esa sección dominical sobre cómo va a ser tu semana y eso les frena, ¿no? a poder acceder a un conocimiento que es mucho más profundo de lo que esta disciplina tiene para ofrecernos. Ujú. Sí, bueno, a mí personalmente el tema de los horóscopos semanales nunca me ha interesado, también por el hecho, y este es un dato que a veces mucha gente no sabe,
pero yo nací un 23 de julio del 1981, es importante también el año y la hora cuando hacemos una carta natal, o cuando vemos cualquier otra herramienta astrológica. Y claro, yo miraba las revistas del horóscopo y en algunos horóscopos yo decía que yo era Cáncer y en otros horóscopos decía que yo era Leo, porque habían horóscopos que marcaban el 24 de julio como primer día, digamos, del signo de Leo. Entonces esto también es interesante porque en función del año y la hora, de hecho he tenido varios consultantes que creían ser de un signo solar y eran de otro, por esta cuestión también. Así que bueno, personalmente nunca me ha interesado el horóscopo semanal. De hecho, digamos, el mundo astrológico no me interesó hasta que entró, siempre digo que llamó a mi puerta, porque yo tenía un espacio cultural en Buenos Aires y vino una astróloga a querer dar una charla sobre astrología arquetipal. Y me habló de Carl Jung, de la psicología de Carl Jung, y me habló de mitología, y a mí sí, esos sí que eran temas que siempre me habían interesado, la psicología de Carl Jung y la mitología, y ahí empecé a estudiar, y yo, como os decía antes, ¿no? O sea, tenía otro trabajo, nada que ver, y bueno, y empecé a explorar y a estudiar, y me enganché, pero rápidamente, y cuando fui entendiendo mi carta y veía cómo describía tantas cuestiones mías que eran muy conscientes, cómo estaba también descubriendo cuestiones a través de mi carta natal o sucesos de mi vida. Entonces ahí es cuando realmente me atrapó la astrología hasta que, bueno, en un momento decidí dedicarme por completo. Así que, digamos, el horóscopo semanal es muy, no tiene en cuenta la persona, cada persona. Obviamente no a todos los del signo de Cáncer le va a pasar lo mismo la misma semana, porque es mucho más compleja la astrología. De hecho, cuando yo empecé a estudiar astrología, si yo hubiera sabido que necesitaba 4 o 5 años de estudio para empezar a entender la astrología, no hubiera empezado tampoco, ¿no? Pero fue como así que empecé por la mitología y por Jung y me atrapó, y después han sido y siguen siendo muchos años de estudio, y hay mucho estudio atrás de la astrología. Tiene mucha complejidad. Ujú. Ok. Bueno, y ahora sí, ¿no? Dentro de esto que estamos hablando, creo que muchas personas cuando empiezan a escuchar, ¿no? Luna no sé qué, ascendente en no sé cuál, es como un poco chino, ¿no? Y claro, al final hay un montón de planetas y claro, la astrología va mucho más allá del signo del sol, ¿no? Este conocimiento mucho más complejo del que estás hablando, ¿no? Y bueno, esto del signo del sol es normalmente lo que todas o casi todas conocemos. Creo que también una forma popular quizás de cómo se percibe la astrología por estos horóscopos de revista es también por las predicciones, ¿no? Entonces se mira la astrología como, bueno, no, para saber qué va a pasar en el futuro, y creo que es una de las formas que se utiliza, pero me interesa pensar un poco más cómo podemos salir, ¿no? de esas predicciones y entrar en el ámbito del autoconocimiento, que me parece mucho más interesante para mí, pero también creo para las oyentes que están escuchando del otro lado. ¿Podrías explicarnos un poco mejor qué es la carta natal o la carta astral y cómo pensás vos o por qué puede servirnos justamente como herramienta de autoconocimiento? Sí, ahora que hablabas esto de lo predictivo, ¿no? Y antes que decía como un poco que no me interesaba el horóscopo semanal, tampoco la predicción, porque no trabajo desde astrología predictiva, que está muy bien y obviamente lo respeto un montón, pero yo me enfoco más en la astrología psicológica, de autoconocimiento, de desarrollo personal, de aprendizaje. No me interesa tanto qué me va a pasar, sino qué voy a aprender de lo que me va a pasar o de lo que me está pasando. Ujú. ¿Sí? Entonces, para aprender de lo que me está pasando, más allá de la carta natal, hay otras herramientas astrológicas, que es astrología en movimiento, ¿no? Los planetas como siguen su movimiento y van impactando en nuestra carta natal, haciendo lo que llamamos aspectos, pero ya, digamos, la carta natal nos está hablando de todo un recorrido. O sea, cuando vemos una carta natal, entendemos, es un mapa, digamos, energético, es un código energético de la persona, pero no sabemos dónde tiene la conciencia la persona, ¿no? Con qué cualidades se ha identificado más. Como decías, en una carta natal hay muchos ítems.
¿sí? Y muchos de ellos a priori nos parecen contradictorios entre sí o nos causan, digamos, lo que llamamos distancias internas, como que hay dos energías que cada una tira para su lado y tendemos a identificarnos más con unas, pero en la carta natal lo que vemos es las temáticas que viene a trabajar la persona, ¿no? En esta vida, por así decirlo. Entonces, todo aquello que también viene a incorporar. Y lo vamos incorporando de a poco, ¿sí? Porque, digamos, todas esas energías lo que van también es evolucionando. Pero tenemos ciertas temáticas, que es lo que vemos mayormente en esa carta natal, es qué temáticas viene a trabajar la persona. Entonces, lo primero que hacemos es con cuáles se identifica, cuáles están en su consciente, ¿no? Son conscientes, y qué cuestiones por ahí se manifiestan a nivel inconsciente. Ese a nivel inconsciente puede ser por vínculos, proyecciones en otras personas, situaciones que se repiten, ¿no? Siempre, no sé, en el colegio me hacían bullying, en el trabajo me hacen bullying, ¿no? Hay algo de el otro siempre está contra mí o muchas envidias y yo no envidio. Bueno, ¿qué hay de mí ahí, ¿no? Y qué cuestiones yo también tengo que ver de mí misma para poder hacerme responsable, ¿no? de mis propias energías. Que eso para mí es el trabajo más gratificante, el hacerme responsable, el no entenderlo como es el afuera el que viene a amargarme la vida, ¿no? Los problemas que tengo es porque fulanito ha hecho esto o mira qué desgracia que me ha pasado esto, ¿no? O sea, responsabilizarme también de quién soy, de lo que me pasa, de mis decisiones y obviamente también teniendo compasión, ¿no? Compasión con mis propias equivocaciones, mi propia necesidad de tropezar con la misma piedra varias veces y entender que cada una de nosotras pues también tiene sus propias limitaciones. Tal cual, me parece, está muy bueno, ¿no? Lo que decís, esto de tomar responsabilidad y también de, eh, digamos, poder separar un poco esto que viene del entorno y poder hacer como un poco de introspección de qué parte de eso que viene del entorno tiene que ver también con cómo nosotros estamos observando ese entorno, ¿no? Y yo tenía una maestra espiritual que en su época me había dicho esta frase que a mí me impactó mucho, que era como cuando no te guste lo que estés atrayendo, ¿no? Fíjate lo que estás generando. Y que tiene que ver un poco con esto que espiritualmente es bastante conocido, que es la ley del espejo, ¿no? En donde lo que los otros te traen también tiene que ver con algo de lo que uno mismo está proyectando. Sí, y en ese sentido también, por ejemplo, en una carta natal, cuando vemos la luna, también nos remite a madre. Entender también que esas personas que están en nuestro entorno y sobre todo esa familia de origen, también está ahí para que yo aprenda algo. O sea, esa energía, digamos, está también en mi carta, está en mi vida para que yo aprenda algo. Digamos, está bien, digamos, en cierto punto, yo creo que hay como ciertos procesos, ¿no? También de desarrollo personal y de evolución. Por ahí en un momento está genial que yo me enfade con mi madre por cómo fue mi infancia y todo lo que me hizo y no sé qué, o lo que yo sentía que necesitaba y que no fue dado, y que haya como esa ruptura, ¿no? Ese corte de cordón umbilical, pero digamos después entender cómo esas experiencias también, la consecuencia es quién soy yo ahora. Gracias a esas experiencias es que yo estoy en este punto, en el punto que estoy ahora, ¿sí? Y que me van a seguir, y también las experiencias que vengan a mi vida o que yo construya en mi vida, también pueden ser potenciales para seguir desarrollando, seguir evolucionando. Me encanta porque me parece que, bueno, ahora vamos a seguir hablando, pero es como infinito, ¿no? El conocimiento que uno puede ir, hay tantas variables y tantas cosas en juego que a cada momento de la vida también uno va pudiendo como tener lecturas distintas. Decime algo, Ruth, pensando quizá que del otro lado están quienes recién empiezan, ¿no? A escuchar estos términos, bueno, que recién decías que la luna es la madre, que el ascendente, que los distintos planetas, de pronto
Yo estuve haciendo una encuesta en Instagram estos días de quiénes se habían hecho la carta natal y de quiénes no, y la realidad es que hay muchas chicas no se han hecho todavía la carta natal nunca. ¿Por dónde podrían empezar o cuáles son las partes más importantes o necesarias de entender para poder ver ese mapa astral, esa guía, ¿no?, que tenemos de nuestra vida y poder conocernos un poco más y entender estas opciones, ¿no?, que vos hablabas como del juego de energías que se dan, que se vienen hacia nosotras? Sí, como te decía antes, es bastante complejo de asimilar la información, ¿sí? De entender ese gráfico, que cuando decimos la carta natal de alguien es un gráfico, es una figura mandálica con un montón de rayas, de símbolos, de simbología diferente, entonces es difícil, digamos, interpretar. Así como algo muy básico de entender, sí, es que está primero la rueda zodiacal, los 12 signos del zodiaco, que tienen que ver con cualidades energéticas. Y después los planetas, lo que nos habla son de funciones psicológicas, ¿sí? Por ejemplo, te pongo un ejemplo. Marte, el planeta Marte, nos habla de nuestra acción, de nuestra iniciativa, de nuestra capacidad de defendernos, de poner límites. Entonces, en función de en qué signo esté ese planeta, tendré esos tintes en mi acción, ¿sí? Otro ejemplo, por ejemplo, es decir, vale, pues los planetas son los personajes de la obra y los signos es cómo van vestidos. Por eso tenemos planetas que son afines a ciertos signos y planetas que no son afines a ciertos signos. Cuando tenemos un planeta en un signo muy diferente, esa función de mí misma por ahí me cuesta más. Por ejemplo, este Marte, que es el arquetipo del guerrero, de él, iniciador de caminos, conectado con su deseo, accionador, quiero esto, voy. Cuando ese Marte en mi carta natal está en un signo que no es afín, esas cuestiones me pueden costar más o son maneras de accionar, ¿no? ¿Qué ropaje tiene esa manera de accionar? ¿Sí? Es como si el rey de la obra de teatro, ¿no?, el personaje del rey, fuera vestido de mendigo. Por eso es como importante entender que los planetas nos hablan de funciones, ¿sí?, de funciones psicológicas. Cada uno tiene un simbolismo diferente. El ascendente, sí, es un punto en la carta que nos habla de un aprendizaje. También nos puede hablar cómo yo, qué máscara me pongo para enfrentar el mundo, ¿sí? Porque el ascendente lo que nos marca es dónde empieza nuestro mandala zodiacal, la casa 1. Entonces, hay algo que tiene que ver con esa presentación, con esa iniciación. Me quedé pensando en lo de las funciones de los planetas y esta metáfora de los disfraces me parece buenísima. Digamos, Ruth, que yo ya sé entonces, bueno, cuál es mi signo de sol, sé cuál es mi signo de ascendente, cuál es mi signo de la luna, ¿no? Creo que según lo que voy entendiendo, bueno, y lo que yo ya voy conociendo, esa es como la tríada básica, ¿no? ¿Cuáles serían los códigos de cada uno o qué representa cada uno dentro de nuestra vida más específicamente o en esta guía que tenemos en nuestra carta natal? Sí, lo llamamos tríada de personalidad, a la luna, el sol y el ascendente. Son, digamos, dentro de las funciones psicológicas, la luna y el sol son muy importantes, más allá de que los otros planetas pues también tienen su importancia, ¿no? Pero la luna nos habla de nuestra necesidad, de nuestras necesidades emocionales, de cuál es nuestro contacto emocional. Nos remite también, ¿no?, a esto que hablaba antes del arquetipo de la madre, cómo es mi madre, cómo es el contacto, digamos, con madre, o cómo yo percibo a mi madre en realidad, ¿no? Porque dos hermanos diferentes pueden tener la luna en diferentes signos, ¿no?, y es como yo, es lo que yo, digamos, decodifico de mi madre. También nos habla de nuestra capacidad de cuidado y protección, cómo cuidamos y protegemos a los nuestros. Nos habla de la familia, del clan, de la identificación, de mi identificación primera, nos habla de las pertenencias, los grupos de pertenencia. Entonces es muy importante entender nuestra luna, primero para entender nuestras emociones, qué emociones, digamos, me son más, o reconozco más, o salen más, digamos, rápidamente, qué emociones me cuestan más,
con qué emociones escondo qué emociones, ¿no? Por ejemplo, si a mí, digamos, la emoción de la ira es algo de acceso muy directo, bueno, seguramente cuando a mí me sale ira, debajo de esa ira hay otras emociones, ¿sí? O hay, digamos, si por ejemplo mi luna está en Aries o mi luna está en contacto con Marte, que sería ese contacto directo con la emoción de la ira, cada vez que yo siento ira, hay que ver si en ese momento lo que yo me siento es desprotegida o siento que me están diciendo algo y entonces ya no pertenezco a mi clan, o sea, qué inseguridades también mías. La luna se dispara mucho con las inseguridades. Cuando yo estoy insegura, se dispara de alguna manera, ¿no? Se dispara mi luna, ¿no? Mi mecanismo de defensa lunar, porque lo que yo quiero es sentirme segura, ¿sí? La luna nos habla de cómo yo me siento cobijada, segura, protegida. Como ves, la luna es muy importante. El sol, por otra parte, la función, ¿sí? Que hablábamos antes de las funciones de los planetas, el sol lo que me conecta es con mi creatividad, con mi esencia, con mi aquí estoy, ¿no? Con lo más, digamos, genuino y auténtico mío. Y también el sol lo que nos da es vitalidad. Si yo no conecto con mi sol, hay algo que se pone gris, ¿no? Porque, digamos, no estoy brillando, a veces es muy, muy literal, ¿no? Lo que vemos, digamos, con el sol que brilla, ¿no? Pues bueno, la función del sol es como yo brillo, como yo me siento centro, bien literal, literal, digamos, astronómicamente, ¿no? Cómo yo me siento centro, cómo yo también me expreso, la autoexpresión tiene que ver con el sol. Si yo no estoy, digamos, manifestando mis cualidades solares o, digamos, estoy muy en mi luna o mis cualidades lunares, por ahí me cuesta esa autoexpresión, ese diferenciarme del resto. La luna es lo que a mí me iguala a otro y creamos clan con eso, con lo cual nos identificamos con otro y creamos pertenencia. El sol es lo que me hace única. Entonces, explorar nuestro sol, o cuando esto, ¿no? Pues hay personas que dicen, ah, pues yo soy sol en acuario y, ostras, nada que ver, no me identifico para nada. Después vamos profundizando en su carta y vemos que está por ahí muy anclado a su función lunar. Entonces, crear, digamos, todo un abanico de posibilidades, de actividades que lo puedan conectar con la cualidad energética de su sol es muy importante, porque por ahí la persona nunca se ha atrevido a ir hacia ese lugar, pero probablemente cuando esté en ese lugar diga, ostras, he encontrado aquí algo que realmente soy. El verbo del sol es ser. Y como te decía antes, el ascendente nos habla de ese aprendizaje, de esas cuestiones. El ascendente también lo que nos permite es entender qué situaciones de mi vida, qué tipo de temáticas es importante que yo frene, ¿no? Pare la pelota y observe y reflexione. Porque también dentro de la energía del ascendente es una energía que yo lo que invito es a conocerla muy profundamente. Y seguramente primero se manifieste de forma limitante y, digamos, haya que pulirla mucho. Y es algo, una temática muy importante que una vez aprendida o en ese transcurso de aprendizaje, también puedo ser un gran maestro de esa cualidad, porque hay algo que yo fui ascendiendo, fui evolucionando, fui aprendiendo, fui puliendo. Y el ascendente en función también, como todos los ítems de la carta, ¿no? Después hay que ver qué otros ítems de la carta refuerzan a ese ascendente o no. Muchas veces el ascendente está en un signo que no tiene nada que ver con el resto de planetas donde están ubicados. Entonces, realmente ese aprendizaje es un aprendizaje que está muy fuera de mi conciencia, muy lejos, que me causa mucho pánico, incluso porque está muy alejado de lo que yo conozco. Me encanta. A mí todo esto de verdad que me podría quedar charlando todo el día y ya bueno, me parece una herramienta tan rica para trabajar que, bueno, vos sabés, ¿no? De hecho, cuando a mis pacientes les interpela este conocimiento, hemos hecho la devolución de la carta natal en interconsulta con vos o con otra astróloga con la que también trabajo y se mueven cosas
súper interesantes que dan mucho para trabajar. Quería preguntarte para que al menos toquemos el tema, así medio por arriba, pero para quienes apenas están con esta curiosidad, miran su carta natal, conectan con el ascendente, esta tríada de la que estamos hablando. Pero una cosa que me pasó la primera vez que vi mi carta natal es que vi así un montón de números, que bueno, ahora sé que son las casas. No te voy a pedir que me describas cada una de las casas porque es un montón de información y estamos como para ir cerrando esta charla tan linda que estamos teniendo, pero si me podrías explicar un poco qué son en general, aunque sea las casas, sobre todo para alguien que en su vida por ahí aún no tuvo contacto con nada de esto. Las casas, bueno, esto te hablaba antes del ascendente, lo que nos marca es donde inicia ese mandala zodiacal, que es la carta natal, y nos marca la casa 1. Tenemos 12 casas. Podemos imaginar, digamos, que tenemos 3 ruedas dentro de la carta natal, que la vemos en plano, ¿no? Pero son 3 ruedas diferentes. Una son la de los signos, otra la de los planetas y otra la de las casas. Las casas nos hablan de escenarios de vida, ¿sí? De diferentes escenarios de vida, de mi pareja, mi trabajo, mi mundo más íntimo, familiar, afectivo, de mis estudios y de mis hermanos y de aquellas comunicaciones que tengo y aquel aprendizaje que va y viene. Son diferentes escenarios de vida. Entonces también cuando, por ejemplo, no estoy en contacto, ¿no? Conscientemente no estoy en contacto con alguna de mis funciones planetarias, vemos en qué casa está, y entonces en ese escenario de vida va a ser un lugar donde yo pueda acceder mucho más fácilmente a esa función. Volviendo al ejemplo del teatro y los personajes, lo que nos hablaría esa casa es ese rey, si está en la cocina, en el baño, ¿no? ¿Dónde está? ¿Sí? Entonces, donde también accede mucho más fácilmente la persona a esa función. Obviamente yo puedo ser guerrera, digamos, con mi pareja y en otras esferas de mi vida, pero si yo tengo a Marte en la casa 7, que es la de la pareja, bueno, a lo mejor en otras esferas de mi vida me cuesta más mostrar este enfado, este enojo, poner los límites o cuando me siento invadida, decir, oye, ¿tú qué haces? Cuánta info, ¿no? Que hay mucho para, ¿no? Como decía antes, realmente es como un campo infinito de conocimiento, de autoconocimiento, y hay mucho para trabajar realmente dentro de la carta natal. Bueno, para ir cerrando un poquito, bueno, quiero decir a las personas que nos estén escuchando que si la mente se fue por ahí a algún lado, sé que muchas veces cuando una está escuchando podcast, el multitasking está al 100. Por favor, vuelvan a mí, vuelvan a este momento porque es lo más importante que quiero traer y te voy a pedir que frenes un segundo, que traigas tu atención a nuestras voces, a lo que estamos charlando, porque vamos a retar nuestra narrativa, nuestra forma de estar presentes y conscientes en el mundo. Ruth, te voy a dar la palabra para que nos compartas esas preguntas, esas frases o actividades para que abramos nuestra mente hacia usar la astrología justamente como un medio de autoconocimiento. ¿Alguna idea final que quieras compartirnos? Se queda Ruth pensando. Algo que puedas aportarnos por ahí concreto de... No, entender, ¿no? Sí, así como que priorizo, ¿no? De así de idea. Para mí esto es muy importante el tema eso de tomar la responsabilidad de nuestras propias energías, de saber y entenderse como personas que estamos aquí en un aprendizaje, tanto individualmente como colectivamente, entenderlo desde una y tener esa compasión con una y compasión con el resto en nuestro entorno, el tema de la responsabilidad y animar a que quien quiera, ¿no? Descubrir a través de la astrología psicológica más de ese conocimiento propio, ¿no? Pues le animo a que lo haga. Es una herramienta para mí súper potente. No acostumbro a decir, esto va bien para todo el mundo, porque no creo que haya nada que vaya bien para todo el mundo, ¿no? Algo que sea como la herramienta, la mejor, porque creo que cada uno tenemos que encontrar nuestro propio camino. Pero bueno, a quien le cause curiosidad o le llame la atención, por algo será también, y le invito a que profundice, ¿sí? En su carta natal, en una astróloga, o decirte que a mí me encanta, yo doy clases y me encanta dar clases porque también, digamos, ahí
más allá de los conocimientos de astrología, es un trabajo personal que se hace con las personas que están estudiando. Para mí fue mi manera de también de sanar. Entonces me encanta dar clases y como le pongo mucho foco al tema de los cursos y de las clases, el estudiar es algo súper potente porque también tienes todo ese tiempo para ir descubriendo nuevas cosas y es mucho más pausado, ¿no? El tiempo y el recorrido es mucho más largo. Me encanta esto que decís, ¿no? De que, bueno, no hay una herramienta única, universal, que sirva para todo el mundo, ¿no? Y yo siempre motivo, ¿no? De alguna manera a, bueno, a quienes me siguen, a quienes me leen, a quienes me escuchan y obviamente a mis pacientes también. Siempre digo eso, que en cada momento de tu vida te pueden servir o interpelar herramientas y conocimientos o profesionales distintos y que eso está bien, es normal y es válido y que incluso muchas veces, ¿no? Aunque hayas probado de todo, siempre hay nuevas herramientas, distintas personas y distintas herramientas en distintos momentos de tu vida que te pueden abrir nuevos horizontes. Y creo que eso es súper, súper poderoso, ¿no? Que una se permita descubrir a cada momento qué es lo que en ese momento en particular puede estar necesitando, ¿no? Nunca darse por vencida o por vencido de decir, no, yo ya probé un montón de cosas, o esto a mí no me va a servir y esto es lo que traigo. Yo trabajo con la herramienta de la astrología cuando a mis pacientes algo de este conocimiento les interpela. No lo trabajo universalmente con todas o con todos. Así que bueno, Ruth, ahora sí, aunque ya me quedaría conversando con vos, pero contanos para quien piense, bueno, qué interesante todo esto, quizás quieran profundizar un poco más, cómo trabajás vos específicamente, cuáles son tus principales herramientas y cómo podemos trabajar con vos en caso que querramos hacerlo. Bueno, yo tengo como tres líneas de trabajo, ¿no? Están las sesiones individuales, con las cuales obviamente vemos la carta natal y usamos herramientas astrológicas. Y por otra parte, como te decía, ¿no? El tema de los cursos, que bueno, me encanta y que los hacemos junto a Red Holística, la Escuela de Astrología. Y por otro lado, pero esto es solo para España, pero estoy haciendo unos libritos para niños con su carta natal. Se llama Tu carta cuenta y son unos libros, digamos, en relato, relatando las energías que están dentro de la carta natal, cómo los puede vivir el niño, qué situaciones, posibles situaciones que se puede encontrar, entonces consejos, que es un proyecto nuevo, que hace poquito, hace pocos meses que inicié y la verdad me está gustando mucho, me lo paso muy bien internándome en la carta del niño bueno, y haciendo toda una historia, un relato, ¿no? En relación a esas energías que están por ahí en la carta. Qué bonito eso. Bueno, Ruth, ¿querés compartirnos tu web, tu cuenta de Instagram? Yo lo voy a dejar grabado en la descripción, pero bueno. Sí, la web es de como decís allí, www o www.astrologiapsicológica. Perdón, www. Astrologiapsicológica.es y en Instagram estoy como astrología y PNL. Perfecto, Astrología y PNL en Instagram y www.astrologiapsicológica.es en la web. Y bueno, en Red Holística también pueden encontrar a todo el equipo, que es redholística.com, red-alto holística.com. Bueno, Ruth, nada, gracias por la charla, por la entrevista. La verdad es un gusto hablar con vos siempre y bueno, pronto tenemos una consultante más que vamos a trabajar, así que nada, nos estamos viendo. Te mando un abrazo grande y bueno, muchas gracias. Gracias, Katia. Que vaya muy bien.